Arthur Walkington Pink. Las oraciones de los apóstoles. Introducción. Se ha escrito mucho sobre lo que generalmente se llama el Padre Nuestro, pero que preferimos llamar la oración familiar, y mucho sobre la oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan 17, pero muy poco sobre las oraciones de los apóstoles. Personalmente no conocemos ningún libro dedicado a lo mismo, y salvo un folleto sobre las dos oraciones de Efesios 1 y 3, apenas hemos visto nada al respecto. No es fácil explicar esta omisión, pues se pensaba que las oraciones apostólicas tenían para nosotros tal importancia y valor que habían llamado la atención de quienes escribían sobre temas devocionales. Si bien desaprobamos mucho los esfuerzos de aquellos que quieren hacernos creer que las oraciones del Antiguo Testamento son obsoletas e inadecuadas para los santos de esta dispensación, parece evidente que hay una idoneidad peculiar para los cristianos de las oraciones registradas en las epístolas. Hacedor de la obra, este será bendito en su obra. Santiago 1, 25. Qué bendito es escuchar a algún santo anciano, que ha caminado durante mucho tiempo con Dios y disfrutado de una íntima comunión con Él, derramando su corazón ante Él en adoración y súplica. Compárese con Job 36. 11. Medita en todo lo que precede a la última cláusula del Salmo 1, 3. Pero aquel que mira la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo un oyente olvidadizo, con excepción únicamente de las oraciones del Redentor, solo en ellas están las alabanzas y peticiones dirigidas específicamente al Padre, solo en ellas se ofrecen en el nombre del Mediador, y solo en ellas encontramos los plenos soplos del Espíritu de adopción. Porque entonces, si nos alimentamos de la palabra, si meditamos constantemente en sus preceptos y promesas, si le rendimos total obediencia, harás próspero tu camino y entonces tendrás buen éxito. La promesa es enfática, incondicional y segura. Si entonces este nuevo año no es próspero para mí, la culpa es enteramente mía, será porque no he cumplido las condiciones prescritas en el contexto. Vaya a 2 de Crónicas 20, 20. Y vea qué bien entendió Josafat el secreto de la prosperidad. Observe lo que ocasionó la prosperidad de Ezequías, 2 de Crónicas. En este mundo oscuro, es una regla por la que debemos andar, es una norma celestial para regular toda nuestra conducta. Señala las cosas que debemos evitar, las cosas que nos dañarían. Habla de las cosas que se deben seguir y practicar, las cosas que son para nuestro bien, nuestra paz. No solo contiene buenos consejos, sino que está revestido de autoridad divina y exige obediencia implícita e incondicional. Pero cuánto más bienaventurados deberíamos considerar si hubiésemos escuchado las declaraciones de aquellos que habían acompañado a Cristo en persona durante los días en que Él habitó en esta escena, y si uno de los apóstoles todavía estuviera aquí en la tierra. Qué gran privilegio consideraríamos escucharlo orar. Uno tan alto que creo que la mayoría de nosotros estaríamos bastante dispuestos a ir a escucharle. El segundo rasgo que nos impresionó al contemplar el campo que tenemos ante nosotros fue que la gran mayoría de las oraciones registradas de los apóstoles surgieron del corazón de Pablo. Y esto, como hemos dicho, era realmente de esperarse. Si se pregunta por qué, se pueden responder varias razones. Él fue, preeminentemente, el apóstol de los gentiles. Pedro, Santiago y Juan ministraron principalmente a los creyentes judíos, Gálatas 2, 9, e incluso en sus días inconversos estaban acostumbrados a doblar la rodilla ante el Señor. Pero los gentiles habían salido del paganismo y era apropiado que su padre espiritual fuera también su ejemplo devocional. Además, escribió el doble de epístolas que todos los demás apóstoles sumados. Sin embargo, hay 8 veces más oraciones en sus epístolas que en todas las de ellos. Pero sobre todo recordemos lo primero que se dijo. En nuestra tarea preliminar de examinar y tabular las oraciones registradas de los apóstoles nos impresionaron 2 cosas. Una, que al principio parece bastante sorprendente, y la otra, que era de esperar. Lo que puede parecernos extraño, para algunos de nuestros lectores puede resultar casi sorprendente, es que el libro de los Hechos, que nos proporciona la mayor parte de la información que poseemos sobre los apóstoles, no contiene ni una sola oración suya en su texto. 28 capítulos. Sin embargo,
Una pequeña reflexión debería mostrarnos que esta omisión está totalmente de acuerdo con el carácter especial de ese libro, porque los hechos son mucho más históricos que devocionales y consisten mucho más en una crónica de lo que el Espíritu obró a través de los apóstoles que en ellos. Son los actos públicos de los embajadores de Cristo los que se destacan allí, más que sus ejercicios privados. Es cierto que se muestran como hombres de oración, como lo demuestra, nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6, 4, y una y otra vez los contemplamos ocupados en esta santa misión. Ejercicio, sin embargo, no se nos dice lo que dijeron, siendo la aproximación más cercana. Sin embargo, sus palabras no están registradas. Consideramos la oración de Hechos 1:24 como la de los 120, y la de Hechos 4:24 al 30 como la de su propia compañía. Inconvenientes considerables y viajar largas distancias para ser favorecidos. Y si nuestro deseo fuera concedido, cuán atentamente escucharíamos sus palabras, con qué diligencia deberíamos tratar de atesorarlas en nuestra memoria. Bueno, no se requiere tal inconveniente, no se requiere tal viaje. Le ha placido al Espíritu Santo registrar un buen número de oraciones apostólicas para nuestra instrucción y satisfacción. ¿Demostramos nuestro aprecio por semejante beneficio? ¿Hemos hecho alguna vez una lista de ellos y meditado sobre su importancia? No es que los otros apóstoles estuvieran desprovistos de este espíritu, porque Dios no emplea ministros que no oran, como tampoco tiene hijos mudos. Cristo da clamar a él día y noche como una de las marcas distintivas de sus elegidos. Lucas 18, 7. Sin embargo, a algunos de sus siervos y algunos de sus santos se les permite disfrutar de una comunión más estrecha y constante con el Señor que a otros, y ese fue obviamente el caso, con excepción de Juan, del hombre que en una ocasión incluso fue arrebatado al paraíso. Se le concedió una medida especial de gracia y súplicas, de modo que parece haber sido favorecido con un espíritu de oración incluso superior a sus compañeros, que habitaba en él en un grado notable. Tal era el fervor de su amor por Cristo y los miembros de su cuerpo místico. Tal era su intensa solicitud por su bienestar y crecimiento espiritual, que continuamente brotaba de su alma un fluir de oración a Dios por ellos, y de acción de gracias por sus beneficios. Si se nos permite continuar con estas meditaciones expositivas, se nos presentarán muchas ilustraciones de lo que se acaba de decir, ejemplos de donde estallaron ebulliciones de devoción en medio de sus instrucciones doctrinales y prácticas. De Pablo después de su conversión. He aquí, él ora, Hechos 9, 11, es como si eso hubiera tocado la nota clave de su vida posterior, que sería, en un grado especial, marcado como un hombre de oración. Antes de continuar, debe señalarse que en esta serie de artículos no me propongo limitarme a las oraciones petitorias de los apóstoles, sino abarcar un rango más amplio. Así, en términos generales, la oración abarca o incluye la confesión de pecado, las peticiones para que se suplan nuestras necesidades y el homenaje de nuestro corazón al dador mismo. O podemos decir que sus principales ramas son la humillación, la súplica y la adoración. Por lo tanto, esperamos abarcar dentro del alcance de esta serie no solo pasajes como Efesios 1, 16-19 y capítulo 3, 14 al 21, sino también versículos individuales como 2 de Corintios 1, 3 y Efesios 1, 3. Que bendito sea Dios es en sí mismo una forma de oración, queda claro en el Salmo 100, 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Otras referencias podrían ser dado, pero que esto sea suficiente. El incienso que se ofrecía en el tabernáculo y el templo consistía en varias especias compuestas, Éxodo 30, 34, 35, y era la mezcla de unas con otras lo que hacía que el perfume fuera tan fragante y refrescante. El incienso era un tipo de intercesión de nuestro gran sumo sacerdote, Apocalipsis 8, 3, 4, y de las oraciones de los santos, Malaquías 1, 11. De la misma manera, debe haber una mezcla proporcionada de humillación, súplica y adoración en nuestro acercamiento al trono de la gracia, no una con exclusión de las demás,
sino una combinación de ellas. En el párrafo anterior nuestra pluma viajó más rápido de lo que debería haberlo hecho, aunque no debemos desviarnos de nuestro tema inmediato y entrar en el tema de la oración en general. Debemos señalar que hay otro aspecto que debe tener prioridad sobre los mencionados anteriormente, a saber, el aborrecimiento de uno mismo y la confesión de los pecados. Nuestra propia indignidad y pecaminosidad. El alma debe recordar solemnemente a quien debe acercarse, incluso al Altísimo, ante quien los mismos serafines velan sus rostros. Isaías 6, 2. Aunque la gracia divina ha hecho del cristiano un hijo, sin embargo, él sigue siendo una criatura y, como tal, a una distancia infinita e inconcebible por debajo del Creador y, por lo tanto, es apropiado que sienta y reconozca esto profundamente al tomar su lugar ante él. En el polvo. Además, debemos recordar lo que somos, es decir, no solo criaturas, sino, consideradas en nosotros mismos, criaturas pecadoras y, por lo tanto, es necesario que haya un sentido y una apropiación de esto cuando nos inclinamos ante el Santo. Solo así podremos, con algún significado y realidad, alegar la mediación y los méritos de Cristo como base de nuestro acercamiento. La oración de las Escrituras incluye mucho más que dar a conocer nuestras peticiones a Dios, y esto es algo que ahora su pueblo necesita recordar, algunos de ellos instruir, en estos días de superficialidad e ignorancia. El mismo versículo que nos presenta el privilegio de difundir nuestras necesidades ante el Señor enfatiza precisamente esto, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Filipenses 4, 6, a menos que se exprese gratitud por las misericordias ya recibidas y gracias por concedernos el favor continuo de suplicar a nuestro Padre. ¿Cómo podemos esperar obtener su oído y recibir respuestas de paz? Sin embargo, la oración, en su sentido más elevado y pleno, se eleva por encima de la acción de gracias por los dones concedidos. El corazón se abre al contemplar al dador mismo, de modo que el alma se postra ante él en adoración y adoración. El hecho de que se encuentran tantas oraciones en las epístolas del Nuevo Testamento llama la atención sobre un aspecto importante del deber ministerial. Las obligaciones del predicador no quedan plenamente cumplidas cuando abandona el púlpito, pues necesita regar la semilla que ha sembrado. Como esta revista se está enviando ahora a un buen número de predicadores jóvenes, ampliaremos un poco este punto. Ya se ha visto que los apóstoles se dedicaron continuamente a la oración y al ministerio de la palabra y en ello han dejado un ejemplo excelente para ser observado por todos los que los siguen en la sagrada vocación. Observa el orden, y no solo observa, sino presta atención y practica el mismo. Es probable que el sermón más laborioso y cuidadosamente preparado caiga sin remedio sobre los oyentes a menos que haya nacido de la aflicción del alma ante Dios. A menos que el sermón sea producto de una oración ferviente, no debemos esperar que despierte el espíritu de oración en quienes lo escuchan. Como hemos señalado, Pablo mezcló súplicas con sus instrucciones. Es nuestro privilegio y deber. Del Evangelio necesita pruebas para mantenerse humilde. Como al apóstol se le dio un aguijón en la carne para no ser exaltado indebidamente por la abundancia de las revelaciones que le fueron concedidas. La oración es el medio designado para recibir comunicaciones espirituales para la instrucción de nuestro pueblo. Debemos estar mucho con Dios antes de que podamos estar capacitados para salir y hablar en su nombre. Se recordó a los colosenses que su maestro estaba siempre trabajando fervientemente por vosotros en oraciones, para que seáis perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. ¿Se le podría decir sinceramente a su iglesia eso de usted? A continuación destacamos su brevedad. Las oraciones de los apóstoles son breves, no algunas, ni siquiera la mayoría, pero todas son sumamente breves, la mayoría compuestas de 1 o 2 versos, y la más larga de solo 7 versos. Como esto reprende las oraciones largas, sin vida y tediosas de muchos púlpitos. Las oraciones con muchas palabras suelen ser ventosas. Cito nuevamente a Martín Lutero. Esta vez, Lutero solía decir, hay 3 cosas que contribuyen a la formación de un predicador exitoso: súplica, meditación y tribulación. Esto fue anotado por uno de sus alumnos de sus charlas de mesa. No sabemos qué explicación hizo el gran reformador,
Pero supongamos que quiso decir que la oración es necesaria para colocar al predicador en una estructura adecuada para manejar las cosas divinas y dotarlo de poder, que la meditación de la palabra es imprescindible para proporcionarle material para su mensaje, y que se requiere tribulación como lastre para su nave, para el ministro, retirarnos al lugar secreto después de dejar el púlpito y rogar a Dios que escriba su palabra en los corazones de quienes nos han escuchado, para evitar que el enemigo nos arrebate la semilla, para que bendiga de tal manera nuestros esfuerzos que den frutos para su eterno elogio. Concluiremos estas observaciones preliminares y generales llamando la atención sobre algunas de las características más definidas de las oraciones apostólicas. Observad, pues, ¿a quién se dirigen estas oraciones? Si bien no hay uniformidad de expresión sino más bien una variedad apropiada en este asunto, la manera más frecuente en que se dirige a la deidad en él es como, el Padre de las Misericordias, segunda de Corintios 1, 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, 3, primera de Pedro 1, 3, el Padre de la Gloria, Efesios 1, 17, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 3, 14. En esto podemos ver cómo los santos apóstoles habían atendido el mandato de su Maestro, porque cuando le pidieron diciendo, Señor, enséñanos a orar, él respondió así, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, Lucas 11, 1, 2, ejemplo del cual también les puso en Juan 17, 1, 5. 11. Pero no se piense que esta marcada característica de las epístolas señala una lección solo para los predicadores. Lejos de ahí. Estas epístolas están dirigidas a los hijos de Dios en general, y todo lo que contienen es necesario y adecuado para sus vidas cristianas. Los creyentes también deben orar mucho no solo por ellos mismos sino por todos sus hermanos y hermanas en Cristo, y especialmente de acuerdo con estos modelos apostólicos, pidiendo las bendiciones particulares que especifican. Hace tiempo que estamos convencidos de que no hay mejor manera, ni más práctica, valiosa y eficaz, de expresar solicitud y afecto por nuestros compañeros santos que llevarlos ante Dios en los brazos de nuestra fe y amor. Es estudiando estas oraciones en las epístolas y reflexionándolas cláusula por cláusula que podemos aprender más claramente qué bendiciones debemos desear para nosotros y los demás, qué dones y gracias espirituales necesitamos más pedir. El mismo hecho de que estas oraciones, inspiradas por el Espíritu Santo, hayan sido registradas permanentemente en el volumen sagrado da a entender que los favores particulares deben buscarse y obtenerse de Dios. Esto también ha sido registrado para nuestro aprendizaje. No ignoramos cuántos se han dirigido ilegal y ligeramente a Dios como Padre, sin embargo, su abuso no justifica que no utilicemos esta bendita relación. Nada está más calculado para calentar el corazón y dar libertad de expresión que la comprensión de que nos estamos acercando a nuestro Padre. Si hemos recibido el espíritu de adopción, Romanos 8, 15, no lo apaguemos. Compuesta de adoraciones definitivas y peticiones bien definidas, no hay moralización ni expresión de tópicos piadosos, sino una difusión ante Dios de ciertas necesidades y un simple pedido de que se las supla. ¿Cuánto fracaso hay a estas alturas? ¿Cuántas oraciones hemos escuchado que eran tan incoherentes y sin objetivo, tan carentes de sentido y unidad, que cuando se llegó al amén apenas podíamos recordar una cosa por la cual se había dado gracias o se había pedido, quedando solo una impresión borrosa en la mente y la sensación de que el suplicante se había involucrado más en una forma de predicación indirecta que de oración directa? Pero examine cualquiera de las oraciones de los apóstoles y se verá de un vistazo que las suyas son como las de su maestro en Mateo 6, 9, 13 y Juan 17. Considere también la carga que suponen. En las oraciones apostólicas no se suplica a Dios por el suministro de las necesidades temporales y, con una sola excepción, no se le pide que se interponga en su favor de manera providencial. Más bien, las cosas que se piden son totalmente de naturaleza espiritual y llena de gracia. Nótese también la catolicidad de ellos. No es que sea incorrecto o poco espiritual orar por nosotros mismos individualmente, como tampoco lo es suplicar por misericordias temporales y providenciales,
Más bien estamos dirigiendo la atención a donde los apóstoles pusieron todo su énfasis. Solo en uno encontramos a Pablo orando por sí mismo, y rara vez por individuos en particular. Su costumbre general era orar por toda la casa de la fe. En esto se adhiere estrechamente al modelo de oración que nos dio Cristo, y que nos gusta considerar como la oración de la familia. Todos sus pronombres están en plural: danos, no solo a mí, perdónanos, etc. En consecuencia, encontramos al apóstol exhortándonos a hacer rogación por todos los santos, Efesios 6, 18, y en sus oraciones nos da ejemplo de esto precisamente. Pidió que la iglesia de Efeso pudiera comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento. ¡Qué correctivo para el egocentrismo! Si estoy orando por todos los santos, me incluyo a mí mismo. Observe también su precisión. Aunque extremadamente breves, sus oraciones son muy explícitas, para que el Padre nos dé espíritu de entendimiento y de revelación en el conocimiento de sí mismo, siendo iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Efesios 1, 17-19. Que nos conceda según las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo more en nuestros corazones por la fe, para que conozcamos el amor de Cristo que supera todo conocimiento, y seamos llenos con toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16-19. Para que nuestro amor abunde cada vez más, para que seamos sinceros y sin ofensa, y seamos llenos de frutos de justicia. Filipenses 1, 9-11. Andemos dignos del Señor para todo agrado. Colosenses 1, 10. Para que seamos santificados por completo. Primera a Tesalonicenses 5, 23. No hubo vagas divagaciones ni meras generalizaciones, sino peticiones específicas de cosas definidas. De sus comentarios sobre el Padre Nuestro a simples laicos: cuando ores, sean pocas tus palabras, pero muchos tus pensamientos y afectos, y sobre todo profundos. Cuanto menos hablas, mejor oras. La oración externa y corporal es ese zumbido de los labios, ese balbuceo externo que se hace sin atención alguna, y que golpea los oídos de los hombres, pero la oración en espíritu y en verdad es el deseo interior, los movimientos, los suspiros, que brotan de lo más profundo del corazón. La primera es la oración de los hipócritas y de todos los que confían en sí mismos. La segunda es la oración de los hijos de Dios, que caminan en su temor. Finalmente, señalemos una omisión sorprendente. Si se leen atentamente todas las oraciones apostólicas, se verá que en ninguna de ellas se da lugar a lo que ocupa tanta prominencia en las de los arminianos. Ni una sola vez encontramos que Dios le pida que salve al mundo o que derrame su espíritu sobre el mundo.